En este clase vamos a ver un poco cómo son las bombas, vamos a ver una serie de fotos y le vamos a describir los tipos de bomba viéndolo y luego veremos en otro video cómo son los cálculos que hacemos de selección. Esta primera bomba que vemos aquí es una típica bomba que pueden encontrar en el edificio de sus casas donde viven o en sus casas para elevar el agua al tanque que tienen en la terraza. La bomba en sí se ve a la izquierda y atrás tiene incorporado el motor. Este tipo de bomba se llama horizontal porque el eje que une el motor con la bomba es horizontal. Aquí vemos una bomba ya de uso más importante para abastecimiento de agua, una red o un sistema industrial, donde vemos a la derecha la carcasa de la bomba, dentro está el rotor de la bomba, que es el núcleo, vemos el eje y a la izquierda el motor. Todo esto está sobre una estructura de hierro que hace de base. Aquí vemos una bomba sin la conexión del motor, sino simplemente la salida del eje donde se comunica al motor. Si hacemos un corte de esa misma bomba, vemos fundamentalmente el corazón de la bomba, que es el rotor en sí, que es lo que vimos en hidráulica general por la ecuación de Euler y que luego vamos a trabajar. Aquí vemos en un acueducto una vieja bomba que es horizontal, o sea, su eje entre motor y bomba tiene sentido horizontal, y ven esa tubería en U que comunica dos etapas. Dos etapas significa que tiene dos rotores. Y las dos etapas implican que eleva la presión en forma importante. De la primera bomba sale agua a presión y entra ya con esa presión a la segunda etapa, que es donde le da la presión final. Acá vemos también en un acueducto una bomba de porte importante con un motor que está a la derecha en gris clarito, la bomba en azul es una bomba horizontal con un motor, como vemos ahí, de 1600 kilowatts, que es un motor del tipo que podría tener una locomotora de un ferrocarril. Aquí vemos ese mismo tipo de bomba en reparación, donde se sacó la mitad de la carcasa y se ve el rotor y el eje. Aquí la vemos en otro ángulo, se ve por ahí más claro el eje que comunica con el motor, y los orificios que se ven en el rotor son las salidas entre los distintos álabes. Aquí lo vemos justamente el rotor en más detalle y vemos bien un álave de la bomba. En las bombas, el agua de este tipo, el agua entra en el sentido del eje y sale radialmente. Aquí en esta imagen vemos una bomba también horizontal, pero también con varias etapas. Ustedes ven ahí en la estructura entre la entrada y la salida distintos anillos dentro de los cuales está cada rotor. Si a la salida de un rotor se pone directamente el siguiente. Eso multiplica varias veces la presión alcanzada. Por la configuración tenemos, además de las bombas horizontales que ya mostramos, bombas verticales
donde justamente el rotor, que en este caso está abajo, se comunica por un eje vertical con el motor, que aquí no se ve, pero estaría arriba montado sobre la estructura azul. En este caso la tubería es externa, o sea, sale de la zona del rotor y es paralelo al eje. Hasta cierto nivel no se conectará a una salida. Acá vemos el corte de esa misma bomba, ¿sí? Donde se ve abajo el rotor que toma desde el punto inferior, el líquido saldrá por un lateral y el eje comunica hasta arriba donde se debe colocar el motor. Muchas bombas en realidad lo que tienen es un ingreso inferior, la salida lateral, en este caso hay una doble salida, un doble tubo, y el líquido sube por una tubería que rodea el eje y sale por la brida que se ve arriba. Este tipo de bombas verticales, acá tenemos una de 2 etapas. En cada etapa hay un rotor, están donde se ven los ensanchamientos y aquí el líquido pasa alrededor del eje por la columna vertical. Y aquí, como la bomba está en fábrica, está acostada. Y esta es una de las bombas típicas que utiliza AISA para sacar agua de sus ríos subterráneos y elevar a la red de la ciudad de Buenos Aires. Acá vemos una bomba que llamamos vertical de pozo seco. ¿Qué significa? Fundamentalmente significa que como es vertical, el eje entre el motor que vemos ahí arriba y el rotor que está abajo del mismo es vertical. Pero en esto, tanto la entrada y salida de tuberías son horizontales. Este tipo de bomba se coloca lo que se llama en pozo seco, es decir, no sumergida en agua. Acá vemos otra del mismo tipo, solo que en este caso vemos el motor arriba y abajo en esa estructura de acero inoxidable, que parece un cilindro, hay varias etapas, es decir, justamente decíamos, cada etapa es un rotor para poder multiplicar la presión que suministra la bomba. Aquí vemos una instalación que se vende de este tipo por un proveedor, donde se colocan, ya vienen preparadas 3 bombas en paralelo con su tablero para una rápida instalación. Se usan, por ejemplo, para mandar agua a un tanque elevado, en una red de agua. Aquí vemos una bomba vertical, que llamamos a pozo húmedo, es decir, los rotores van sumergidos. Abajo vemos en color metálico el ingreso, que es a través de un filtro, porque puede estar, por ejemplo, tomando de un río o de un lago. Y en azul vemos distintos anillos que son cada una de las etapas. La salida del agua se da por la brida lateral superior y arriba está montado el motor. Otra bomba vertical multitapa es la que llamamos de pozo profundo, que son las que se utilizan en las perforaciones, sea para uso domiciliario o por darle agua a una instalación de riego agronómico, para darle agua a una localidad de agua subterránea. En este caso vemos en la parte inferior, que se ve de color tipo acero inoxidable, ahí cerrada está el motor de la bomba. Luego vemos una rejilla que por ahí ingresa el agua a la bomba y en los rotores en sí están en la parte superior. Y del lado superior sale un cable y hay una rosca para conectar una tubería y llevar el agua a la superficie. Otra bomba vertical que es absolutamente, se llama sumergible, porque tanto el rotor está sumergido, que se ve ahí en negro, como el motor, que está en la zona azul, están sumergidos. Esta es la clásica bomba que llamamos sumergible. Tiene en este caso particular un flotante, que se ve ahí con un rectángulo curvado en azul y negro, y la salida de la impulsión
es la tubería negra que está como para hacer una conexión a una manguera. A otra escala, ahí vemos de un proveedor bombas de este tipo sumergibles. Aquí vemos una serie de bombas que prevé un proveedor que se llama Flit, que es de los más conocidos, una firma sueca. Acá vemos una de ese mismo proveedor que se utiliza, que viene con un filtro incorporado, que es la que se usa mucho de desagote en las obras para sacar el agua de una zanja, de un pozo, de una lluvia. Y aquí vemos un corte de ese tipo de bombas. Aquí el agua entra siempre por el inferior, sale por el lateral y arriba está el motor. El tipo de rotor es un tipo abierto, que no es absolutamente diseño cerrado, sino que tiene un grado de apertura tal que permite el paso de sólidos. Por eso este tipo de bombas se utiliza mucho en instalaciones cloacales y pluviales, donde siempre hay posibilidad de que pasen sólidos. Acá vemos justamente un pozo de bombeo ya preparado para una instalación cloacal. Y aquí vemos el esquema de una instalación de este tipo, que es una instalación muy sencilla, donde la bomba se puede directamente para una reparación sacar con una cadena a través de una guía. Y eso, si bien la bomba en sí es por ahí más cara que otro tipo de bombas, es muy fácil su instalación para poder instalar una estación de bombeo rápidamente. Aquí vemos un tipo de instalación de bombas en paralelo horizontales de mucha mayor magnitud. Aquí vemos otra. Aquí tenemos también otra instalación en paralelo. El rotor, el cuerpo de la bomba está en negro, el motor se lo ve en gris. Vemos toda la instalación. A la izquierda vemos lo que llamamos el colector de aspiración, por donde llegan a través de dos tuberías desde cisternas el agua. Luego tenemos un conducto que va a cada bomba. Ese conducto tiene una válvula de cierre para poder aislar la bomba. Luego tenemos la bomba en sí y aguas abajo, a la salida. Vemos además de, ahí en azul ven una junta de desarme. En amarillo se ve un sensor de presión. Y luego en azul vemos dos válvulas. Una válvula más importante, que es una válvula reguladora, que sirve como retención y como regulación. Y después una válvula con volante, que es una válvula mariposa, que sirve como aislación. Cuando yo quiero reparar una bomba y seguir operando con los demás, cierro las dos válvulas con volante mariposas y actúo o desarmo directamente la bomba. Las instalaciones de bombeo verticales, por ejemplo, como la tenemos aquí, se utilizan fundamentalmente donde yo necesito que el rotor esté sumergido. Por ejemplo, cuando estoy haciendo una obra de toma en un río o lago o en un tanque de agua. Entonces el rotor va abajo dentro del nivel del agua y siempre está sumergido y el motor queda totalmente seco fuera del nivel máximo que puede alcanzar el agua. Tipos de rotores, nosotros no vamos a diseñar nuestra materia de rotores, pero ahí ven distintos tipos. Los de bombas de tipo radial, más bien cerrado. Vemos uno de doble aspiración, o sea, el agua ingresa de los dos lados del eje y sale por los laterales. Esto a veces en bombas grandes es importante para tener un mejor equilibrio dinámico del eje. Y luego tenemos los rotores que se utilizan más para líquidos que traigan sólidos, como el semiabierto y el abierto. Aquí vemos uno para bomba sumergible, donde vemos que no es absolutamente cerrado. Aquí vemos para una bomba de agua potable, sí que es uno cerrado, totalmente radial. El agua ingresa paralelo al eje y sale por los laterales.
Acá vemos rotores de distinto tipo de acero inoxidable. Estos se usan fundamentalmente no tanto para agua, sino para líquidos industriales que puedan tener distintas instrucciones de tipo de operación, sea porque son agresivos o sea porque son, por ejemplo, la industria alimenticia, que requiere en muchos casos acero inoxidable. Y aquí tenemos distintos tipos de rotores de un proveedor, donde vemos distintas formas, desde el rotor más cerrado hasta motores de rotores tipo hélice. Con esto tenemos una idea de los distintos tipos de rotores y vamos a ver en el próximo video cómo se diseña y se elige una bomba.